Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12. Ya pasó el misterio. Este fin de semana terminó de definirse el escenario electoral para las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para las PASO del 13 de agosto. Buenos Aires, la provincia más poblada de la Argentina, renueva a 3 senadores y 35 diputados. Luego de una infinidad de especulaciones y de algunas negociaciones, Unidad Ciudadana presentó a Cristina Fernández como su primer candidata a senadora. La acompaña Jorge Tayana, del Movimiento Evita. En diputados, los primeros de la lista son Fernanda Vallejos, Roberto Sarvareza, Fernando Espinosa, Vanessa Siley y Daniel Scioli. Por Cambiemos se van a presentar como candidatos senadores el ministro de Educación Nacional, Esteban Bullrich. Macri dijo que no iba a sacar a ninguno de sus ministros del mejor equipo de los últimos 50 años, pero bueno, no es extraño que el presidente modifique su discurso a medida de las necesidades. Y Gladys González, hoy presidenta de ACUMAR, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. En diputados encabeza Graciela Ocaña, acompaña Héctor Flores, Guillermo Montenegro y Marcelo Campagnoli en los primeros puestos. Por el lado del PJ, Florencio Randazzo se va a presentar a pelear por uno de los senadores junto con Florencia Casamiquela. Va a competir con Gastón Yanes Bolton, hombre de Mario Iggi. El exministro kirchnerista lleva como candidatos a diputados en lugares iniciales a Eduardo Buca y a Juan Manuel Abal Medina. Sergio Massa se definió también a último momento, será cabeza de lista senador junto con Margarita Stolbizer, ambos por un país. Felipe Solá es el primer candidato a diputado en esta alianza. En Santa Fe se renuevan 9 diputados. Cambiemos va con 2 listas en las que Albor Cantar se va a medir con Jorge Boazo. El justicialismo tendrá por un lado a la ex jueza penal de Rosario, Alejandra Ródena, que va a enfrentar al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, alineado con Cristina Kirchner. El Frente Progresista Cívico y Social también va a tener competencia interna entre la lista bendecida por el gobernador Miguel Lipschitz, que postula al ministro de la Producción, a Luis Contigiani, que va a competir con otra boleta electoral compuesta por sectores del radicalismo que rechazan el acuerdo con el PRO que lidera la concejal rosarina María Eugenia Smock. Pero hablemos de lo nacional. Hay optimismo en el gobierno por la división del peronismo en 3 listas. En Casa Rosada creen que la división entre los sectores de Cristina, Randazzo y Massa va a mejorar las chances de Cambiemos. Salieron a hablar los intelectuales que intentan leer un poco lo que está pasando. Beatriz Arlo, de una entrevista a Clarín, opinó que la precandidatura senadora de Cristina Fernández está en sintonía con lo que siempre hizo. Va a ser lo que es consuetudinario y acostumbra, que es subordinar todos sus intereses individuales. A mí no me gusta la manipulación que ella hace de la vida de las personas que ha tenido desdichas económicas, pero lo hizo siempre. Cristina subordina todos sus intereses, dice Beatriz Arlo. Y también dice que la expresidenta no tiene generosidad política, es una persona profundamente autocentrada. También habló Durán Barba, que no sé si llamarlo intelectual, pero pongámosle que sí. El consultor del macrismo dijo que Cristina se reinventa permanentemente, que eso es muy meritorio. Estimó que la expresidenta tiene un techo del 40%. Sin embargo, aclaró que el 40% es el porcentaje máximo, que no lo va a sacar en las elecciones en octubre. Esto dijo Durán Barba. Y consideró que tiene un piso del 25% en la provincia. Dice Durán Barba, por mal que le vaya podrá sacar 22%, no menos de eso. El asesor ecuatoriano estimó que Cristina representa una revancha social, la bronca de mucha gente que se siente marginada y quiere hacer algo en contra de los ricos, pero advirtió que no se trata de que te paguen con un choripán. Ellos creen en cosas, dijo Durán Barba. Un periodista le pregunta, le dice, ¿qué va a pasar con Cristina? Y él dice, cuando vi los actos de Massa dije, ok, acá no hay problema, porque repite esquemas fracasados, no tiene sustancia. Pero Cristina es temible, porque tiene sustancia y nos obliga a nosotros a trabajar el doble. De todas maneras, Durán Barba dijo que Cambiemos tiene otro estilo de política y que eso le va a permitir tener un triunfo sólido en la provincia en las próximas elecciones. ¿Qué pasa con Cristina Fernández? Dice Horacio Berbisky, la movilización del 20 de junio de no menos de 60.000 personas, hoy por hoy está fuera del alcance de cualquier otra figura nacional. Lo mismo se puede decir de la transmisión completa del acto de todas las señales de noticias y varios canales de televisión. Durante su gobierno se le reprochaba a Cristina el uso y abuso de cadena nacional y ahora ese encadenamiento se reproduce de manera espontánea,
porque hay una audiencia que quiere escuchar a Cristina, aunque eso tampoco permita deducir qué proporción simpatiza o no con Cristina, qué proporción la votaría o no. Otro detalle es la abrumadora mayoría de jóvenes que la acompañaron. El promedio de edad de los que asistieron el 20 de junio es de 30 años. Esto habla no solo de este momento, sino de lo que está por venir. La expresidenta estrenó su Frente Unidad Ciudadana. Sus traductores más cercanos explican que es un espacio amplio y superador de los partidos por la pretensión de representación social que tiene. Pero, la lista dice otra cosa, digamos. Es un frente no ya concebido como un partido, sino una organización vertical, hegemónica, donde quien decide es la voluntad de Cristina Fernández, integrada con nombres, salvo excepciones, pero de exclusiva atadura a la figura de la expresidenta, y con un primer objetivo evidente que está centrado en Buenos Aires, que apunta a romper o a complicar un poco el sistema de convivencia y gobernabilidad en la legislatura provincial. Como ya ha ocurrido en la historia política de la Argentina, Cristina Fernández habla de una construcción plural, socialmente amplia, llana, pero con un tipo de jefatura que está contraria a la concepción de un frente, ¿no? Y que en vez de mejorar y darle fuerza al partido político, lo único que hace es desintegrar al PJ. Lo único que hace. Y Cristina eligió a candidatos que no tienen peso propio, que están todos atados a ella en la política. Y deja de lado a algunos dirigentes representativos también de la etapa del kirchnerismo en el poder. En el Congreso de la Nación el panorama es un poco complejo porque nada indica que el kirchnerismo vaya a conservar su actual peso. Los gobernadores del PJ se han dado la tarea de armar listas con sus referentes y aliados. El bloque kirchnerista perdió poder en diputados y es un interrogante cómo se va a rearmar el peronismo con el recambio que se viene. Aunque nada indica que vaya a subordinarse a la estructura acá. En el Senado, bueno, el núcleo kirchnerista es minoritario, pero por supuesto, si la expresidenta asume como senadora, su presencia ahí no va a ser precisamente un dato menor. De todas maneras, en el Congreso también podrá evaluarse el movimiento de jefes provinciales con planes políticos propios para el 2019. En la legislatura bonaerense, en cambio, el kirchnerismo apuesta de manera decidida a recomponer fuerzas. Después de la derrota pasada allí, se desarmó el esquema de dominio acá y hubo sectores del peronismo que rompieron con esta jefatura. El papel gravitante en la oposición fue fugado al masismo, en un contexto de negociaciones en algunos casos muy tensas con funcionarios provinciales y no pocas veces con la gobernadora. Hay que ver qué pasa ahí. Ahora el presidente, Mauricio Macri. El sábado a la noche, Macri estuvo en la cena por los festejos del 130 aniversario de la creación del gremio de maquinistas La Fraternidad. Ahí destacó el presidente la importancia de potenciar el servicio que presta el tren y, por supuesto, el presidente con la mente puesta en las pasos, peronizó su discurso. La política manda. Yo creo que el 90% del discurso de Perón no tiene nada que ver con el pensamiento del PRO hoy en día, sino más porcentaje, si no me quedo corta. Pero Macri tomó una de las frases de Juan Domingo que más encajó para el momento. Y dice el presidente, como decía el general Perón, la estrella polar de la actividad económica debe ser la productividad. Pero bueno, era un aniversario de un gremio, estamos en el medio de las PASO, hay que sumar lo que venga. Hasta hubo una crítica de Macri a la gestión menemista que dijo que casi hace desaparecer el servicio público de pasajeros y de carga. Fue la más maravillosa música que podían escuchar los representantes de la fraternidad, dice Ámbito Financiero, que aún recordaban esas épocas del emblemático orden del ramal que para ramal que cierra del riojano. Escuchaban al presidente en la mesa principal, el secretario de los textiles, estaba Hugo Benítez, el titular de CAT, Juan Carlos Smith, el todoterreno Hugo Moyano y el dueño de casa, Armando Cavalieri. También fue Rodolfo Daer, Mario Calegari de UTA, el secretario judicial Julio Piumato, entre otros. En el Salón Ombú, dice Ámbito, además todos comentaban las definiciones del sábado por la tarde para las listas de octubre. Pues esto fue el sábado a la noche. ¿Qué se comentaba? Bueno, en Cambiemos destacaban los siguientes. Primero, que el kirchnerismo se recostó mucho en el núcleo duro y descartó mucho peronismo y presencia territorial con espacio a listas municipales, pero no a seccionales.
También que Randazzo, una herramienta importante para el oficialismo, mostró una debilidad con Eduardo Balibuca, actual senador nacional, encabezando la lista de candidatos en Provincia de Buenos Aires para diputados. Pasa que el partido que preside, que es Bolívar, solo tiene cerca de 30.000 votos para arrastrar. El actual senador y jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, será su número 2. Otra lectura relevante fue que no hubo lugares en las listas para los gremios importantes, solamente CTA con Cristina y Huatre con el PRO, pero Smith no firmó en Santa Fe. Sergio Massa no agregó nada en las definiciones de lugares más allá de lo que se conocía y de la pelea con los integrantes del equipo de Victoria Donda. También tenemos el hecho de que la CGT se quedó sin representantes, quedó como perdedor el peronismo ortodoxo, hasta ingresó la mujer de Sabatella en Moró, más alineada con el club de los de la FEDE o los ex-PC. Y los intendentes Zabaleta y Catópodis se corrieron y salieron a pescar también en varias listas, negociaron con el kirchnerismo para poner en sus huestes a todas las listas, otra debilidad para Randazzo. Va a ser muy difícil sostenerlo a Randazzo después de las PASO, es lo que decían en Parque Norte. Es muy difícil en realidad pronosticar qué va a pasar en agosto. Sería algo así, dice Ámbito, y me da mucha risa, por eso cuento. Sería algo así como pronosticar el cumplimiento del pago del bono al 2117 que lanzó Caputo. Una cosa así, ¿no? Pero en este nuevo escenario, el gobierno sostiene que Cristina Fernández les hizo un favor. Porque si es la mejor ubicada tras las elecciones del 22 de octubre, lo que es altamente probable, será candidata en el 2019. ¿Y qué dice el PRO? El PRO dice que ellos van a ganar ante una eventual contienda presidencial. Por eso es el favor. Tras octubre, en esta visión, parece que van a quedar sin destino Sergio Massa, Florencio Randazzo, muy debilitados. Contexto nacional a tener en cuenta de la semana pasada, antes del cierre de las listas del sábado. Argentina emitió un bono en dólares que te contaba recién, cuyo vencimiento es dentro de 100 años. Tiene una tasa de interés costosísima. Por más fundamento técnico que le dé el gobierno y del cual critican todos los doctorados en economía, doctorados que en Estados Unidos, exfuncionarios del fondo, todo, no hay, y digamos, nada. Todo el mundo lo critica y lo único que hace también, en forma pública, es el temor a las represalias por parte de los ciudadanos y por parte de la oposición. Por el lanzamiento de este bono a 100 años, abrieron una rendija para la que se cuele de todo. Críticas de la oposición a la gestión. Dice Ámbito, hubieran reabierto la emisión de un bono al 2046, estaban todos contentos. Pero a 100 años. Después tenemos Wall Street, que a través del banco de inversiones Morgan Stanley aplazó al menos hasta el año que viene, no se sabe. Hasta el año que viene hay una nueva clasificación o la dejan como la tenemos, que fue lo que pasó la semana pasada. La clasificación de Argentina como mercado emergente nos dejó en el rango de país fronterizo, algo así como competimos en tercera división. Y el oficialismo le echa la culpa al descenso de Cristina, digamos, ¿no? Que ella espanta las inversiones. Y la consideración mediática se la lleva al rey de la sala. Se llevó todos los premios, el apresamiento de Jorge Castillo. Intentó ser una cortina de humo con unas cuantas intenciones a la vez. Reducir el impacto del acto del martes 20 de junio, Cristina Fernández. Dejar de recordar las malas noticias económicas que te cuento, el bono a 100 años y lo que pasó con Morgan Stanley. Entonces es bueno trazar en el imaginario social que este señor delincuente de la Salada solamente tuvo un crecimiento imparable y lo pudo hacer bajo la corrupción del gobierno kirchnerista. Y lo hicieron con una espectacularidad disfrazada, dice Eduardo Aliberti en página 12, una espectacularidad disfrazada cual arribo de los intocables. Aliberti cuenta que se conoció que hay vastas relaciones del rey de la Salada y de su ex socio Enrique Antequera que comprometen más a propios que ajenos. ¡Ojo! El monarca de la feria está ligado a los radicales. El mes pasado anunció que competiría por Cambiemos en Lomas de Zamora. Hay una foto que circula del 2009 donde se ve una Antequera a pura sonrisa con Patricia Bullrich, Margarita Stolbizer y Elisa Carrió en un acto de la campaña de Gen. Pocas horas más tarde se difundía una ligazón societaria en Panamá entre Castillo, el rey de la Salada, y la familia Macri. Mirá lo que te digo.
El viernes, tras haber sido prácticamente monotema mediático miércoles y jueves, el asunto se empezó a extinguir de los medios porque el gobierno descubrió que podían estar disparándose en los pies, tirando balas al techo, escupiendo para arriba, por llamarlo de alguna manera. En muy buena medida es similar a lo que viene ocurriendo con el affaire Odebrecht, porque las implicancias de destaparlo a fondo son tanto más riesgosas para el clan macrista que sus alcances hacia la gestión del kirchnerismo. Bueno, para terminar, porque si no podemos estar hablando todo el programa de esto. La polarización absoluta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner tiene como consecuencia directa para el gobierno la obligación ineludible del presidente de ganar esta elección para continuar con tranquilidad sus próximos 2 años de gobierno. Frente a un mundo de inversores y banqueros que le reclaman que demuestre que tiene control político del país. Y el presidente no lo estaría pudiendo lograr. Rubén Rabanal, editor de política de ámbito financiero, escribió esta mañana que la frase que retumbó el fin de semana en cenáculos varios del oficialismo es que los inversores se alejan a la misma velocidad con la que se acerca el pasado. El pasado que regresa es la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y sus chances de unificar el peronismo una vez que la consiga, porque una vez que la consiga después de las elecciones, después de las PASO. Cualquier iniciado en análisis político en Argentina, dice Rabanal, sabe muy bien que los peronistas no pueden resistirse a la pulsión de que se encolumnan detrás del que gane. Esto es así. Macri y su círculo más íntimos están convencidos de que ellos tienen los votos suficientes en la provincia para doblegar a Cristina de Kirchner. El mundo financiero que tanto preocupa al PRO quiere saber cómo maneja Macri políticamente el país. Y esto se va a quedar demostrado en las elecciones. Y en ese horizonte, la llegada o alejamiento de Cristina Fernández de Kirchner al poder es una referencia obligada. Esto es lo que pasa en las mañanas de Radio 10 Rosario. Claro, sí, como para hacer un resumen. Presente perfecto. Simple.